la oración acompañada de ayuno. Te damos la bienvenida a todas las redes sociales, a todos aquellos hermanos que a través de la red de canales del Evangelio Eterno se están uniendo en este día al ministerio de oración a través de la oración con ayuno. Bienvenidos sean, queridos hermanos, a través de vía Sky, aquí desde mi hogar te doy la bienvenida. Estamos llevando como ministerio de oración, estamos llevando en este día Sergio Huerta, Yolanda Huerta, agradecimiento a Dios por el ministerio de amor y de compasión que es la oración. En este tiempo difícil, hermano, Dios demanda que estemos orando y estemos en ayuno. Es más, el Señor lo está pidiendo, hermanos, que debemos de fortalecer el área espiritual a través del estudio de su palabra, a través del ayuno acompañado de oración. Por eso en este día te damos la bienvenida a ti, querido hermano, que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno y a todos los ministerios de oración, a todas las cadenas de oración que se están uniendo en este día al ayuno y la oración. Todos los lunes y jueves llevamos momentos de oración y hay una cadena grande de oración que estaremos consagrando en este día. Todos los ministerios de oración y peticiones que han depositado están siendo consagradas en ayuno y oración. El Señor demanda, Sergio, que estemos cada día buscando el rostro de Dios a través de su santa palabra, que el Señor nos guíe y en obediencia a su Santo Espíritu llevamos ayuno y oración. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios después de cada uno de ustedes. Amén. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad que con toda libertad y por propia voluntad todavía tengamos esa facilidad para orar con toda tranquilidad y con toda libertad hacia nuestro Dios. Es un privilegio que solamente el cristiano que está comprometido en los caminos de Dios busca de la comunión de Dios todos los días. Y esto, hermanos, es un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y es por eso que como ministerio de oración exhortamos a todos los hermanos y a todos los ministerios que se unen en este día para estar orando y ayunando, para que reforcemos nuestra oración. Estamos viviendo en tiempos de convulsión, hermanos, donde la oración junto con el ayuno va a ser una fortaleza espiritual para derrotar la adversidad que vivimos a través de esta pandemia que es mundial. Pero antes, hermanos, de iniciar con este tema de ayuno y oración en este día, vamos a pedir la presencia del Santo Espíritu de Dios para que sea Él quien venga, quien nos enseñe, quien nos instruye y quien nos redarguya a través de lo que Él dejó por escrito en su santa palabra. Es por eso, hermanos, que le invitamos a que nos acompañe en esta oración, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que puesto de rodillas buscaba la presencia del Padre. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos presentamos ante tu trono de la gracia, Señor. Dándote gracias, Señor, por el don de la vida que tú nos prestas. Agradecidos contigo, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de venir y presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón arrepentido. Tú nos ofreces la reconciliación entre Dios y el hombre, porque te hemos fallado, Señor. Somos seres débiles, somos seres frágiles, porque con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión, Señor, te ofendemos. Es por eso, Señor, que te pedimos que por favor ya no traigas más a memoria la falta cometida el día de ayer y que tú nos muestres, Señor, el área que tenemos que fortalecer espiritualmente. Que tú nos muestres y pongas en nuestro corazón el deseo de ir y de pedir perdón, Señor, pero también de perdonar a aquellos que hemos ofendido o que nos han ofendido. Es por eso que en esta hora, Señor, siguiendo el ejemplo bíblico, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda, pidiéndote que tengas a bien, Señor, escuchar toda voz que se eleva delante de ti a manera de ruego, de súplica, de clamor. Que toda petición, Señor, sincera y humilde, tú la puedas escuchar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en este día de ayuno y de oración, pidiéndote, Señor, que todos los hermanos que de alguna manera se abstienen, Señor, de dejar cosas o de afanarse de cosas del mundo, Señor, que apartan este día, Señor, para estar en contacto contigo, en comunión contigo. Tú traigas, Señor, una convicción de pecados primeramente.
que traigas un arrepentimiento en su corazón, Señor, y poniéndose a cuentas contigo, Señor, que tú puedas traer una respuesta en tu tiempo, en tu hora, pero sobre todo conforme a tu divina voluntad. Es por eso que como ministerio de oración nos reunimos, Señor, haciendo vallado para derrotar y salir victoriosos por fe contra la adversidad. Gracias, Señor, porque nos das ese privilegio de orar y de comunicarnos contigo. Y todo esto te lo pedimos humildemente por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Agradecimiento hay en este día, querido hermano. La base del ministerio de oración es la palabra de Dios. Pidamos que en este día, hermanos, esta palabra que es viva y es eficaz, porque eso lo dice Hebreos 4:12, es pronta para responder, pronta para edificar y pronta para salvar. Por eso este día, querido hermano, en ayuno y oración, estamos pidiendo a Dios su misericordia, ante todo el perdón que se derrame en cada oración, para que toda oración halle gracia ante el Padre Celestial. Tenemos que estar a cuentas con Dios. Eso lo demanda el Señor. Venid y estemos a cuentas. Hermano querido, solamente tú sabes la falta, la debilidad, el pecado que has cometido, pero en ayuno y oración presentes y arrepentimiento, y Dios promete contestar toda oración. El libro de Joel, hermanos, habla precisamente de esta oración que busca la reconciliación con Dios. Joel 2:12 dice su palabra, hermano querido, y esto nos habla, hermanos, que debemos de buscar cada día el rostro del Señor a través de un quebrantamiento, a través de una humillación. Dice Joel 2:12, por eso ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Querido hermano, aquí la palabra de Dios nos habla que debemos de buscar a Dios con una actitud de reverencia, con una actitud, hermano, de respeto. Nosotros, hermanos, como seres débiles, seres pecadores, tenemos que buscar, hermano, cada día nuestro intercesor por medio de su Santo Espíritu. Amén. Nunca nos dejó solos el Señor, nos dejó su representante, que es el Espíritu Santo. Por eso este día, querido hermano, el ayuno bíblico, hermano querido, no nada más es dejar de comer, querido hermano. Es abstención total y parcial de todo deseo carnal y natural del hombre y someter, hermano, nuestras actitudes, nuestra voluntad para que el Señor haga, hermano, y nos dirija haciendo su voluntad en nosotros. Por eso este día, querido hermano, ese es el verdadero ayuno. No nada más es dejar de comer, es dejar de pecar. Por eso este día, querido hermano, Dios nos va a hablar acerca de lo que dice su palabra, como demanda el Señor, ayuno y oración. Hermano querido, afligido, enfermo, angustiado, solamente hay un consuelo, solamente hay un refugio a través de Cristo. Amen. Lo demás, hermano, es ligero, no es verdad. Sí. Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y separados de Él, nada puede hacer el hombre. Hará humanamente su parte, pero eso no cimentará nada, más que la palabra de Dios cimienta el corazón con la roca firme que es Cristo Jesús. Por eso este día estamos llevando ayuno y oración. Amén. El motivo de nuestro ayuno, hermanos, durante estos 5 meses de pandemia, o casi 6 meses, ha sido por reavivamiento y reforma. Pedimos el derramamiento del Santo Espíritu de Dios para que todos aquellos creyentes, para que todos aquellos que permanecemos firmes en la fe, podamos tener una renovación de nuestra vida espiritual. Que el Señor nos dé una vivificación en nuestro corazón y en nuestra mente, y que haga una resurrección de nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos momentos o tiempos de debilidad espiritual, donde nosotros estamos agobiados, tal vez desconcertados, estamos angustiados, nos dejamos llevar por las circunstancias de la propia vida, y eso hace que nuestra espiritualidad caiga en un déficit
donde nosotros, hermanos, nos sentimos alejados, donde nos sentimos sin ánimo para buscar al Señor. Pero déjame decirte, hermano, que en este tiempo de reavivamiento, a través del ayuno y de la oración, pedimos precisamente que el Espíritu Santo venga y nos redarguya, que esa falta de ánimo venga Cristo y nos fortalezca esa área espiritual. Y en estos tiempos de necesidad, cualquier sea tu necesidad, es cuando debemos de pedir al Espíritu Santo que venga y que nos dé ese reavivamiento, que volvamos a nuestro primer amor, como cuando conocimos al Señor. Estábamos fortalecidos, estábamos llenos de energía, llenos de ganas para buscar las cosas del cielo y también para compartir de su palabra. Si usted está desanimado por alguna circunstancia en específico que lo está agobiando, busca al Señor a través del ayuno y la oración. Por eso pedimos un reavivamiento. Pero junto con el reavivamiento viene una reforma. Y una reforma es una reorganización, es un cambio de ideas, es un cambio de teorías, es un cambio de hábitos, es un cambio de prácticas. Y eso solamente lo va a hacer la presencia del Espíritu Santo. Por eso que primero tenemos que ser reavivados para que después venga una reforma, un cambio. Entonces, ese es el motivo, hermanos, por los cuales estamos ayudando. Sabemos que hoy en día en todo el mundo nos está agobiando, hermano, la adversidad. Tenemos una lucha en lo espiritual, tenemos un conflicto cósmico. Y usted y yo como cristianos, hermanos, tenemos una parte fundamental y esencial. Lamentablemente, los números nos están diciendo, hermanos, que esta pandemia en lugar de decrecer, va creciendo. Hasta el día de hoy, y voy a dar cifras porque son reales y porque es lo que estamos viviendo. Hasta el día de hoy, hermanos, en el mundo hay más de 17 millones de personas contagiadas, de los cuales 668,000 han muerto. Aquí en este país, en los Estados Unidos, hay 4,5 millones de contagiados y han muerto más de 151,000 personas. Entonces estos números, hermanos, nos hacen a nosotros reflexionar. En el mundo somos 7,000 millones de gentes que habitamos este planeta, o 7 billones, de los cuales solamente el 16% de esos 7 billones, hermanos, somos cristianos protestantes. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una gran diferencia para que nosotros podamos cumplir con la comisión que Cristo nos ha dado. Por eso de que el Señor permite, y eso es lo que vamos a ver, es parte del tema, que toda esta situación que estamos viviendo, hermano, no es un castigo. Toda esta situación que estamos viviendo es una advertencia de Dios para aquellos de los que conocemos la palabra, hermanos, volvamos a los caminos, como lo hablábamos con lo que significa el reavivamiento y la reforma. Y para aquellos que no conocen del Señor, es un tiempo ideal, hermanos, aunque parezca una contradicción, pero es un tiempo ideal para llevar el mensaje de la salvación a aquellos que están en agonía, a aquellos que están en dolor o a aquellos que están agonizando. Pero ¿cuál es el compromiso del cristiano? ¿Por qué el cristiano no ayuna? ¿O por qué el cristiano no ora? ¿O por qué su oración y su ayuno son débiles? ¿No están fortalecidos en la fe? Bueno, eso es lo que la palabra de Dios nos va a hablar en esta mañana. Pero para esto, hermanos, debemos de entender que el deseo de ayunar va de la mano con el crecimiento espiritual. Un hombre crecido espiritualmente sabe que tiene que ayunar. ¿Por qué? Porque es un requisito que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como cristianos comprometidos y como epístolas vivientes, como testimonio de quien mora en nosotros, para hacer lo mismo que Cristo hizo. Cristo, antes de iniciar su ministerio, oró y ayunó. Preparó su ministerio de 3 años y medio para estar fortalecido en el Espíritu. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos estar orando y ayunando para estar fortalecidos en el Espíritu. Amén. Pidamos a Dios, hermanos, que cada día que nos acerquemos al trono de la gracia, porque es una invitación que nos hace en Hebreos 4:12. Dice, acercaos confiadamente al trono de mi misericordia. ¿Para qué? Para hallar consuelo, esperanza y perdón de pecados. El Señor nos invita cada día, hermanos,
que nos acerquemos a Él. Venid a mí. ¿A quién? A Cristo Jesús. No hay otro nombre, hermano querido, en el cual podamos clamar. Eso lo menciona su palabra. Por eso este día, querido hermano, el ayuno que se está elevando en este día, a través de cadenas de oración, a través de ministerios de oración, a través de hermanos que están pidiendo, hermano, un reavivamiento, una reforma. Pidamos, hermano, que esa obra misionera que el Señor nos ha dejado para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, aún en medio de esta pandemia, hermano querido, tú puedes extender un libro, tú puedes extender una revista, tú puedes extender un mensaje a través del teléfono, a través de mensajes por texto, a través de extender tu mano, esos 7 pies de distancia que nos están dando, hermano, por prevención por este contagio. Seamos también sensibles y obedientes a lo que Dios demanda, querido hermano, porque Dios demanda, hermano, que nos cuidemos. Pidamos a Dios su protección antes que nada y decir, Señor, aquí estoy para llevar este mensaje. Hay mucha incertidumbre, hay mucha angustia, hermano. Todos lo sentimos. Mentira que digamos, no, porque yo soy cristiano, no siento miedo, no me pasan. No, hermano. La fe es por obedecer el principio de Dios. Es porque llevemos, hermano, esa palabra precisa a aquel hermano que está sufriendo. Estemos pidiendo a Dios, hermano, que en medio de ese dolor, en medio de esa tristeza, de cada hermano y hermana que están pasando este dolor, hermano y familias que están llorando, gente que está afligida por ver cómo la gente agoniza sola. Hermanos, clamemos a Dios su misericordia y que en medio de ese dolor, hermano, clamen y busquen la presencia de Dios. Es el clamor, hermano. Antes de orar por un enfermo, pidamos su salvación. Amén. Pidamos que Dios toque el corazón, que Dios dé, aquí estoy cerca de ti, entrega tu vida a mí. Hermano querido, es tiempo de reconciliarnos con Dios. Solos no lo vamos a poder si no vamos de su mano. Amén. Por eso el ayuno, hermano, que se está llevando en este día, es para que Dios dé un reavivamiento. Vivifícanos, Señor, porque estamos muertos, estamos débiles, estamos durmiendo, hermano querido. Que el Señor despierte la iglesia. Pidamos que este día, en ayuno y oración, el Señor traiga ese refrigerio para cada uno de nosotros. Así es. Entonces vamos a ver lo que la palabra de Dios nos indica para exhortarnos, para tener una vida devocional en oración. El apóstol Pablo, hermanos, en sus 3 epístolas que él escribió, se caracterizaba porque siempre que abría sus epístolas mandaba un saludo. Mandaba un saludo a la iglesia de Tesalónica, de Corintios, de Colosas, de Galacia, un saludo personal a sus discípulos, a Timoteo, a Tito, a Gallo, en fin. Pero también se caracterizaba porque él siempre hablaba de la oración. Es por eso que vamos a tomar un ejemplo que está aquí registrado en el libro de los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 9, donde la escritura dice, hablando Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, aquí al Evangelio, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. El apóstol Pablo, hermanos, sabía de que la iglesia de Colosas apenas estaba surgiendo, pero había un remanente que permanecía fiel y a ellos los animaba a permanecer en oración, pero también les pedía que reforzaran su conocimiento. Pablo sabía que ellos iban progresando espiritualmente, pero necesitaban crecer aún más. Por ello dice que sean llenos del conocimiento. Ahora, ¿de cuál conocimiento? Del conocimiento claro y exacto de una norma de justicia a través de la palabra de Dios. Se está refiriendo al conocimiento de Dios a través de lo que está escrito. ¿Y esto a qué nos va a conducir? Nos va a conducir, hermanos, a conocer el verdadero evangelio, al evangelio de la justificación de la fe, al evangelio mediante Cristo Jesús, que por su preciosa sangre que derramó, usted y yo tenemos esa salvación. Pero estas cualidades espirituales de adquirir un conocimiento a través de la palabra son las que nos dan una capacidad, es más, capacitan al cristiano para diferenciar entre lo bueno y lo malo, para
Es por eso, hermanos, que necesitamos estar apegados en oración y en crecimiento de la palabra, porque la misma palabra nos lo dice. Pablo oraba y pedía, es decir, intercedía por ellos, por su crecimiento espiritual, que los afianzaba más y más en su fe. Y eso lo dice en el versículo número 10 de aquí de Colosenses capítulo 1. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Es decir, para que viváis y para que tengas una conducta de bendición, para agradarle a quién, a Dios y a su prójimo. Dice, llevando fruto. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted da frutos, porque el Espíritu Santo de usted, del Señor está en usted. Y estos frutos, si usted se fija en Gálatas capítulo 5, 17 lo dice, el primer fruto del Espíritu Santo es amor. Entonces, nosotros somos seres amorosos. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Pero también, hermanos, el mismo apóstol Pablo nos dice que debemos de seguir creciendo. Un cristiano nunca se debe de estancar, nunca debe de conformarse con saber unos cuantos versículos, o un pasaje o una historia bíblica. Nunca debe de estancarse ni de conformarse, sino que la recomendación del apóstol es ir creciendo cada día más para llegar a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús, en conocimiento, en obras, en buena fe y en obediencia. Amén. Pero si aún así usted no siente el deseo de consagrarse a Dios y no ora ni ayuna, es porque en este desánimo hay estorbos que lo impiden. Y aquí el profeta Isaías, hermanos, nos exhorta para que busquemos de lo que Dios nos indica a través de su palabra. Isaías 59:1, la escritura dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Amén. Es decir, el Señor está presto. O sea, ¿cuál es la situación que usted lo está embargando en este momento? Como ciudadanos de este mundo, hermanos, tenemos nuestra lucha espiritual. Ahorita está en lo cósmico, en el área cósmica. Y esa lucha espiritual, en lo espiritual lo vamos a ganar. Por eso Pablo les recomendaba mantenerse, estar orando. Y aquí nos da una promesa la Escritura. Dice que la mano del Señor no se ha cortado. El Señor a usted le ama. El Señor está preocupado por usted, aun y cuando esté en medio de una tribulación, porque primero quiere su salvación, por eso dice para salvar, pero tampoco dice que Él no ha grabado su oído para no oír. Es decir, el Señor está presto. Ahora, hermanos, la Biblia sabemos que nos habla por símbolos, nos habla por figuras. Y aquí el profeta nos da un ejemplo para que quede clara la idea de cuál debe de ser la actitud. Y nos lo presenta aquí en el versículo número 2 y 3, donde la escritura dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Aquí el profeta, hermanos, nos da toda una lista de cuál es la condición del hombre. Mentiroso, que hace pecados, que tiene delitos ocultos, que sus manos están manchadas, dice de sangre, pero eso significa de pecado, porque hemos lastimado a otros. Nuestros dedos están llenos de iniquidad, la iniquidad más que el pecado. Vuestros labios pronuncian mentira. Esa es la condición del mundo. Estas palabras, hermanos, fueron escritas hace más de 3000 años. Y sin en cambio es una realidad de la condición del mundo actual. Y aquí podemos hacer una reflexión. ¿Por qué Dios está permitiendo esta pandemia? ¿Por qué Dios permite, hermanos, que en medio de toda esta tribulación haya gente que esté sufriendo? ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque la gente está alejada de Dios. En este caso, Israel atribuía las dificultades que pasaban, se las atribuía a Jehová. Por eso el profeta les da estas palabras. Tal como sucede el día de hoy.
Mucha gente le echa culpa a Dios por lo que está pasando, pero no es eso, hermanos. Muchos atribuyen toda aflicción y todo dolor a Dios, pero el Señor, hermanos, les responde y les dice que la culpa no está en Dios, sino que la culpa está en nosotros. ¿Por qué? Porque no nos hemos alejado de Dios. Recapacite y medite, lo mismo que hago yo. ¿Obedece usted los mandamientos de Dios? ¿Escucha usted la voz de Dios? ¿Se comunica usted con Dios todos los días a través de la oración? ¿Ama usted a Dios y ama usted a su prójimo? Son preguntas, hermanos, que nos tenemos que hacer. Todos, hermanos, tenemos algún tipo de falta. Y por eso es de que Dios, que en medio de esta tribulación que estamos pasando, lo permite para que para cada hijo de Dios y para cada ser humano hagamos una reflexión y retomemos los caminos de Dios. Por eso dice, la mano de Jehová no se ha cortado, está a nuestro alcance. El Señor está al alcance de una oración. El Señor está al alcance de unas rodillas dobladas. El Señor está al alcance de un arrepentimiento y de una confesión de pecados. Usted y yo, hermanos, podemos orar en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. ¿Por qué no lo hacemos? Esa es la pregunta, hermanos. No nos dejemos llevar por las circunstancias. No entremos ni en crisis, ni entremos en pánico. Seamos sabios y maduros espirituales. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos proteja, porque nosotros tenemos fe, pero no debemos de caer en la imprudencia. Debemos de hacer nuestra parte, debemos de tener cuidado. Como Pablo lo menciona, debemos de crecer espiritualmente, debemos de hacer las obras de la fe en medio de esta pandemia y debemos de estar orando, intercediendo por aquellos que todavía no conocen de Dios. Amén. Por eso, hermano, al oír la palabra de Dios que dice que su oído está todavía atento y sus manos extendidas, hermano, es una promesa, es una bendición, que todavía, hermanos, tenemos esa gracia delante de Dios. El tiempo de gracia, hermano, está por terminar. La puerta de la gracia va a ser cerrada pronto. Pidamos en este tiempo que tenemos todavía la oportunidad de buscarlo, de pedirle a Él la ayuda divina. No se ora, hermanos. Se ha quitado la oración tan fácil, hermano. Se prefieren dar a cosas seculares que a la oración. Sin oración, hermano, no se hace nada. Sin oración, hermano, tú no prosperas, porque la oración es la vida del alma. Amén. Muchas veces dicen el ministerio de oración, bueno, que lleven el ministerio de oración, las cadenas de oración. Hermano, Dios desea que tú dependas de Él. Desea que hablarte. Dios se comunica, hermanos, a través de su santo libro. A través de su santa palabra se comunica Dios al hombre. ¿Cómo nos comunicamos con Él, hermano? A través de la oración. Si no oramos, hermano, ¿cómo queremos conocer la dirección de Dios y el propósito de Dios en tu vida? El ministerio de oración, hermanos, es muy atacado. No se ora porque el enemigo está presto, porque cuando hay rodillas dobladas, ahí está Dios escuchando esa súplica. Es la única parte donde el enemigo no tiene parte, porque estamos delante de nuestro Creador, humillados, quebrantados, suplicando, ayúdame, Señor. Este ministerio de oración, hermanos, es el último que va a quedar en la tierra. Si ahorita no oramos, tristemente, hermano, vas a orar cuando la puerta de la gracia está cerrada y el que estaba intercediendo por ti saldrá y dirá, está terminado todo. Todo. Ya fue juzgado tu caso. El que es bueno, siga llevando bendición. Y el que está en su actitud negativa, sigue igual de necio. Hermano querido, es tiempo de doblar rodillas. Es tiempo de clamar a Dios en oración. Busquemos a Dios. Ministerios de oración, cadenas de oración. Estemos uniéndonos, hermanos, a hacer cadenas de oración. Hogares, familias, unámonos en hacer cadenas de oración, tanto el padre, la madre, los hijos, la abuela, los nietos, los sobrinos. Hagamos oraciones, hermanos. Que pidamos a Dios, Señor, cubre mi hogar. Está la pandemia, está el enemigo atacando, está destruyendo vidas. Señor, dame la oportunidad del arrepentimiento, dame la oportunidad
devolverme a ti, Señor. Si me alejé, si me separé de ti, Señor, perdóname. Quiero regresar otra vez. Sin Dios, hermano, sin Él no vamos a hacer nada. Por eso estamos llevando en este día el ayuno y la oración, presentando toda oración, toda petición que estamos suplicando a Dios, hermano, que Dios favorezca esas oraciones, que Dios dé gracia en tu hogar, en tu familia, con tus hijos que niegan la eficacia de Cristo. Ayuno y oración para este tiempo. Así es. Entonces la misma palabra, hermano, nos exhorta y nos presenta una realidad que por inspiración del Espíritu Santo se escribió hace miles de años atrás, pero que sin en cambio la estamos viviendo hoy en día. Y vamos a comprobarlo con lo que dice la Escritura. Aquí en Isaías capítulo 1, versículo 2, la Escritura dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron en contra de mí. Qué triste, hermanos, de que el hombre caiga en esa condición de rebeldía. La revelación entre Dios y su pueblo, hermanos, ha sido como la de un padre con un hijo. Por eso dice, oíd hijos, porque Dios nos ama, porque somos hijos de Él. Dice, se rebelaron tristemente, hermanos. La Escritura presenta la condición del pueblo de Israel en ese entonces, pero es la misma condición del pueblo de Israel literal, espiritual, perdón, en este tiempo. Se rebelaron, es decir, se rehusaron a someterse a la autoridad de su Padre, de nuestro Creador, y no hicieron caso. Esa es la condición. Cuando nosotros no obedecemos sus santos mandamientos, cuando nosotros no lo buscamos a través de lo que nos dejó escrito, hermanos, estamos siendo rebeldes, porque nos rebelamos y porque no obedecemos. Pero sin en cambio, el mismo profeta, hermano, les pone un simbolismo para que ellos entendieran la magnitud de esta advertencia, y este simbolismo que vamos a leer, hermanos, se aplica el día de hoy. Nosotros vamos a ver la magnitud, hermanos, de la desobediencia hacia Dios, y nos los pone en estas palabras. Aquí en el versículo 3 de Isaías 1, la Escritura dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre, es decir, donde comen, de su señor. Los animales domésticos, hermanos, en aquel tiempo los animales domésticos eran el buey, la vaca, el burro. ¿Por qué? Porque les servía para cosechar sus tierras, porque les daba un producto de utilidad. Y esos animales domésticos, estaba el buey y estaba el asno. Estos animales domésticos, hermanos, conoce a quien los sustentan. Son seres irracionales, hermanos. Y por instinto ellos reconocen a sus amos. Pero el hombre que es racional, que tiene inteligencia y que tiene libre albedrío, que tiene un entendimiento, en ocasiones ni siquiera se muestra tener la escasa inteligencia de los animales. ¿Se da cuenta? O sea, como la misma palabra de Dios, hermanos, nos dice que en algunas ocasiones somos seres irracionales, porque no tenemos ese conocimiento de Dios, porque no obedecemos. Por eso el buey y el asno, como lo dice la Escritura, reconocen a quien les da de comer. Amén. Y están agradecidos con ellos porque los sustentan. Amén. Pero el hombre que es racional, hermanos, no reconoce lo que Dios dice, se aleja de él y enfáticamente, hermanos, le señala su condición espiritual aquí en el versículo número 4. Después de darles esta reprensión, les señala cuál es su defecto espiritual. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación maligna, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se tornaron atrás. Isaías 1:4. Entonces la Escritura, hermanos, es muy clara.
El Señor en este tiempo de pandemia nos está dando esas palabras. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel. Ahí está la contestación, hermanos, para lo que estamos viviendo. ¿Hay un remedio? Claro que hay un remedio. Está al alcance de ustedes y mío, está a nuestro alcance. Número uno, confiar en el Señor, depender del Señor. Número dos, estar afianzados en la fe, no dejarnos mover por los vientos de tormenta o por las aguas que van y que vienen, sino permanecer firmes. En medio de la tormenta, hermanos, debemos de permanecer firmes, pero Amén. también hagamos nuestra parte, obedezcamos lo que las autoridades nos están diciendo. Balancemos, hermanos, nuestra vida espiritual. Tenemos fe, pero no caemos en imprudencia. Por fe obedezco. Y es lo que Dios quiere. Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Por Amén. eso la palabra de Dios, hermanos, nos enseña y nos muestra que debemos de estar dependiendo únicamente de nuestro Dios creador. Amén. Hace un momento, como mencionabas, que el animal es más prudente, que sabe su alimento, sabe lo que él ingiere, pero el hombre, aun cuando tiene la inteligencia y el raciocinio, si sabe que eso le va a hacer daño, lo sigue provocando. ¿Cuánta gente ahorita sus defensas están bajas por alcoholismo, por drogas, por esto? Si a un animal uno le ofrece una cerveza, un licor, el animal no lo va a tomar, al contrario, el hocico lo cierra, hermanos. ¿Por qué? Porque eso no está acostumbrado el animal, porque lo rechaza. Pero al hombre, dale una cerveza, dale un vino, y aunque le queme el organismo, se embriaga. Hermano, la inteligencia y el raciocinio, Dios lo dio para sus hijos, para que nosotros tomamos decisiones correctas. El animal por instinto, hermano, se conduce, pero el raciocinio es del hombre. Pidamos a Dios, hermano, que en este tiempo difícil, en este tiempo de angustia, seamos obedientes. Si estamos tomando remedios naturales, hermano, para evitar este contagio, para evitar esta epidemia, seamos sensibles a leyes de salud. Pidamos a Dios, Señor, por años he consumido esto y me ha dañado mi cuerpo. Ruego que me perdones y que pases tu mano sagrada sobre mí, que me des la oportunidad de restaurarme para gloria de tu nombre. La vida que nos da Dios no la dio para que trabajes, comas y duermas. La vida que nos da Dios es para alabarlo, para exaltar su nombre, para estar siempre adorando esa presencia de Dios y seamos en un hogar feliz. Es el plan de Dios y el enemigo conoce ese plan, por eso viene a poner esto, tragedia, enfermedad, muerte, dolor. Eso no viene de parte de Dios, eso viene de parte del enemigo. Y la lucha que tenemos en este día, hermano, es área espiritual. Efesios 6:12 dice, la lucha que tenemos es el área espiritual. No es contra tu vecino, no es contra el gobierno, no es con las leyes, es el área espiritual. Pedir a Dios, Señor, misericordia. Si esto es, Señor, lo estás permitiendo para que yo me arrepienta, para que yo voltee a verte, dame la oportunidad, ayúdame a vencer. Dios es bueno y su misericordia es grande. Y esto, hermano, va a traer un reavivamiento, va a traer una salvación, va a traer una vida transformada. Pidamos en este día, hermano, que la gracia del Señor se derrame a través de ese ayuno, querido hermano, hermana, que estás levantando en este día para la gloria de su nombre. Y soy tú, querido hermano, que por primera vez has sintonizado la red de canales del Evangelio Eterno todos los jueves a través de momentos de oración. Estamos llevando este jueves, hermano, la cadena mundial de oración a través de ayuno y oración. Tenemos distintas cadenas de oración, hermano, en la televisión, en el ministerio de la cárcel, el ministerio de hospitales, el ministerio de asilo, de niños, el ministerio de la iglesia. Se está trabajando para el Señor y estamos llevando, hermanos, ayuno y oración. Unámonos, pidamos a Dios, hermano, porque cuando el pueblo de Dios ora y se arrepiente, ahí está el Señor a través de esa oración. Cuando tú dices, Dios mío, ¿dónde estás? No te siento. ¿Sabes dónde está Dios?
a distancia de una oración. Ahí está Dios. Dobla rodillas y encuéntrate con tu Creador en este día a través de ayuno y oración. Así es. Entonces el profeta nos viene diciendo, hermanos, de que estamos en un plan de rebeldía por ignorancia, de una forma deliberada, de una forma inconsciente, o simplemente porque no tenemos el conocimiento. Es hora, hermanos, es hora de que doblemos rodilla y busquemos el rostro de Dios. Usted no necesita tener un conocimiento de una escuela, de un seminario, de un instituto, de una universidad. Usted necesita tener el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, hermano, nos lo da aquel que se lo pida. El profeta nos sigue diciendo que si nosotros no nos arrepentimos, que si nosotros no hacemos una reforma, que si nosotros no hacemos cambios en nuestra vida, hermanos, nuestra oración es débil. Nuestra oración no la escucha Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos la estorbamos. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 15, la palabra de Dios dice: cuando extendieres vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré, llenos están de sangre vuestras manos. Cuando no hay un corazón arrepentido, cuando uno es irresponsable por tratar de no ver lo que estamos viviendo, caemos en una indiferencia que es un pecado. Usted tal vez esté esperanzado a una vacuna, esté esperanzado a lo que dice la ciencia, esté esperanzado a lo que dicen las autoridades, esté esperanzado a tantos comentarios que se hacen. Nuestra esperanza debe estar en Cristo, no en el hombre. Es cierto, Dios usa al hombre para bendecirnos, pero debemos de orar, hermanos, para que primero se manifieste un reavivamiento y reforma dentro del pueblo de Dios para poder estar apercibidos. Por eso la Escritura nos los dice aquí en el libro de Isaías. Dice, estemos a cuenta con el Señor. Esta actitud de arrepentimiento, hermanos, solamente es conducida por el Espíritu Santo. Si usted está en una rebeldía y no se quiere arrepentir, no quiere pedir perdón, no acepta el perdón que le están pidiendo, usted está en rebeldía. Y el Espíritu Santo, hermano, no puede morar en un corazón rebelde. Es tiempo, en medio de esta pandemia, hermanos, que rindamos nuestro corazón a nuestro Dios, que pidamos ayuda al único que nos las puede dar, que venga a reforzar nuestra vida espiritual, que nos dé ese ánimo y esa madurez espiritual para buscarlo a través de la oración. Vamos a ver un ejemplo bíblico, hermanos, de cómo el ayuno y la oración tienen poder. Poder para cambiar las cosas y poder para reformar. Aquí en el libro de Nehemías, la oración nos da un ayuno del cual podemos sacar mucha enseñanza. Cuando Nehemías recibe las noticias de la destrucción del muro de Jerusalén, él sintió un dolor tan intenso que buscó el consuelo de Dios por medio del ayuno y la oración. Vamos a leerlo aquí en Nehemías capítulo 1, versículo 4, donde la Escritura dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, No. dice, y sucedió, Nehemías 1:4, que cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné, lloré delante del Dios del cielo. Cuando Nehemías, hermanos, se enteró de que su ciudad amada, que la ciudad de la promesa que Dios le había dado a David para la construcción del templo por medio de Salomón, estaba en ruinas, donde el muro ya había sido derribado. La Escritura dice que Nehemías no halló consuelo. ¿Y quién le vino a consolar? Jehová. ¿A través de qué? Del ayuno y la oración. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no necesitamos ese consuelo en estos tiempos? Yo preguntaría, ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido una pérdida por parte de un ser amado, por parte de un amigo, por parte de un hermano de la fe, de la iglesia, por parte de un compañero de trabajo? Todos hemos sido afectados.
¿Y dónde vamos a hallar ese consuelo? Donde lo halló Nehemías. Nehemías lo halló a través del ayuno y la oración con Jehová. Él sintió tanto dolor por la destrucción de su ciudad, tal como usted y yo tenemos dolor por la destrucción de este mundo, que él buscó el consuelo del Señor a través del ayuno y la oración. ¿Cuál es la situación personal que usted tiene? Está la pandemia, pero también, hermanos, están las situaciones personales, falta de provisión, división en la familia, hijos desagradecidos, relaciones rotas, vicios que tal vez se acrecienten en este tiempo de pandemia, infinidad, hermanos, de recursos que el adversario tiene y que los usa como las avenidas del alma para venir a destruir y principalmente a los hijos de Dios. La escritura sigue diciendo aquí en Nehemías capítulo número 1 y el versículo número 5, dice la escritura, y dije, hablando Nehemías, te ruego, Jehová, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. O sea, como la misma palabra de Dios, hermanos, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Nehemías, hermanos, en un versículo anterior, en el versículo número 4, dice que cuando él escuchó las palabras de desconsuelo por la destrucción del templo, dice que él se sentó y lloró. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Hice duelo algunos días y ayuné y lloré delante del Dios del cielo. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando él, cuando él sintió y supo, se enteró de la destrucción del muro de su amada ciudad, dice que se sentó y lloró. Buscó a Dios en ayuno y en oración y oró a Dios delante del cielo. Son tiempos, hermanos, que debemos de seguir este ejemplo bíblico. Son tiempos, hermanos, donde la pandemia nos está alcanzando, donde la pandemia, hermanos, está tomando un control y sobre todo, ¿sabe a quién está atacando? Está atacando, hermanos, a los que están desobedeciendo a Dios, pero también ataca a los que están obedeciendo a Dios. Este es un ataque frontal en lo cósmico. Si nosotros nos debilitamos, hermanos, le estamos abriendo la puerta a la adversidad. Aquí en Nehemías capítulo 1, versículo 6, la escritura nos sigue diciendo, esté ahora atento tu oído. Esta es parte de la oración de Nehemías. Y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. San Nehemías, hermanos, se hacía responsable de los pecados del pueblo. Él sentía el dolor de lo que estaban sufriendo los demás. Y yo pregunto, ¿quién de nosotros, hermanos, no siente dolor por la muerte que está infectada? ¿Quién de nosotros no siente dolor de los que están agonizando en los hospitales, de los que están entubados, de aquellos que están en agonía? Todos nosotros, hermanos, sentimos ese dolor. Y Nehemías, ¿qué es lo que hacía? Se ponía en lugar de ellos a interceder por ellos, pero pedía por su salvación, hiciera la voluntad de Dios por su sanidad. Eso es lo que tenemos que hacer y Dios nos muestra, hermanos, cómo en estos tiempos de pandemia, cuál debe de ser la actitud del cristiano en oración y en ayuno, para que Dios nos hable y para que Dios nos venga a reformar en nuestra vida en este tiempo de pandemia. Aquí en el libro de Nehemías, continuando con lo que la profecía nos dice, en el capítulo 2, versículos 2 y 4, la escritura dice, y me dijo el rey, sabiendo a Nehemías que estaba desconsolado y que estaba triste, el rey le pregunta a Nehemías, ¿qué es lo que tienes? Y dice el versículo 2, y me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Tu rostro pues no está enfermo? Dice, no, es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Dios movió el corazón de un rey incrédulo, de un rey pagano,
Y Dios lo usó para bendecir a su siervo, para beneficiar al Hijo de Dios. Y le permite, hermanos, y le da facilidades a Nehemías para que regrese a Jerusalén a reconstruir el muro y su ciudad. Pero tuvo resistencia. ¿Qué tiempo? O sea, cuando él estaba en ayuno y en ¿Qué oración tiempo? y le estaba dando el consuelo a Dios ¿Uno? a través del ayuno y la oración, él tuvo resistencia. Nosotros, hermanos, cuando oramos y ayunamos, vamos a tener resistencia. La resistencia y los estorbos que el adversario nos pone. Y vamos a leerlo muy rápidamente cómo tuvo esa resistencia. La resistencia la tuvo por parte de Sanbalat, que era conducido por el adversario. Dice, y fue como yo, Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se encolarizó y se enojó en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Cuando nosotros oramos y ayunamos, hermanos, tenemos resistencia, tenemos desánimo. Es por eso, hermanos, que debemos de estar conscientes y debemos de saber a quién debemos de estar orando. La historia de Nehemías, hermanos, nos enseña aún más de cómo debe de ser nuestra condición para estar orando y ayunando. ¿Cuál debe de ser la actitud real del cristiano y más ahora en estos tiempos de pandemia? Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que por lo que hemos leído, donde nos ha exhortado para dejar los caminos que no son del Señor y para reafirmarnos nuevamente a través de un reavivamiento y de una reforma para hacer cambios en nuestra vida. Vamos a seguir el consejo del apóstol Pablo de estar orando, de estar perseverando, de permanecer firmes en la fe. Vamos a escuchar lo que el profeta Isaías nos dijo, que debemos de ser más inteligentes, hermanos, que los seres irracionales, que debemos de actuar, hermanos, con un temor reverente hacia Dios. Y por último, vamos a aprender a escuchar y a poner por obra el ayuno y la oración que hizo Nehemías, que estaba desconsolado porque su ciudad había sido destruida. Nosotros estamos desconsolados porque el mundo se está cayendo, pero a través del ayuno y la oración, aunque tuvo resistencia, nosotros podemos vencer en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orarnos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más agradecidos contigo porque nos has hablado a través de tu palabra. Te pedimos humildemente, Señor, que lo que hemos leído, lo que tú nos has hablado, Señor, venga y rompa el corazón más endurecido, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que venga a convencer de todo pecado. Nosotros como humanos, Señor, somos seres frágiles que tenemos errores, pero sin en cambio lo que tú dejaste es escrito en tu palabra, es tu voluntad. Y es por eso, Señor, que te pedimos humildemente que todo lo que leímos sea sembrado en un corazón, Señor, donde rinda frutos, donde el Espíritu Santo mora. Por favor, Señor, atiende la voz del suplicante, de aquel que tenga algún tipo de carencia en específico, Señor, conforme a tu voluntad. Y en tu tiempo, Señor, tú le traigas una bendición. Oramos principalmente por los enfermos, donde tú les restaures su vida espiritual y que en sus últimos momentos, Señor, ellos puedan confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias te damos, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento hay, queridos hermanos. Estamos llevando este tiempo de ayuno y oración. Que la paz de Dios esté en ustedes y en un momento estaremos en momentos de oración. Bendiciones. Amén.